Muy buenas tardes. Reiniciamos este programa porque nos falló el internet, pero iniciamos Periodismo sin Permiso, que transmitimos desde Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, en las instalaciones de la organización Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos. Y para hablar de los temas que ya se va a enterar de cuáles son, nos acompaña Francisco Hermilo Lara González, grafólogo, perito, escritor. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mario. Buenas tardes, distinguido auditorio que nos escucha y nos observa en este día. Vamos a hablar de los hechos más sobresalientes que ocurrieron durante Yo creo que es bueno que nos enteremos y queremos a conocer lo que nuestras investigaciones y los hechos que suceden en el Estado y en el país para que sucedan en el dominio público. salvo lo que digan Francisco Hermilo Lara, yo siento que el hecho más sobresaliente que ocurrió durante el 2008 fue el resultado de las elecciones, en donde resulta triunfador Andrés Manuel López Obrador con varias características: una, con un elevado porcentaje de votantes en las urnas; dos, dominando por mayoría el Congreso de la Unión, esto es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Bueno, históricamente es un hecho que se da después de casi 100 años de sometimiento ante el imperio de unos gobiernos tiranos y opresores, ¿por qué no decirlo así? En verdad es la realidad del sufrimiento que hemos tenido, la violación a la dignidad de los derechos humanos, de los ciudadanos y ciudadanas, el saqueo al país, la venta de nuestro petróleo insaciable, el robo, saqueo de petróleos y de muchos energéticos más en México. Creo que este hecho histórico es nuestro andamiaje jurídico que, como decía aquí certeramente el amigo Mario, y lo que nuestro presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador, lo dice en los 4 puntos cardinales, en el norte, en el sur, en el oeste, en el este y en el oeste, de que el andamiaje jurídico presentado en la Constitución política es la base fundamental de todos los mexicanos y mexicanas. Ninguna ley ni reglamento interno de cualquier estado de la República puede y debe estar por encima de la Constitución. Que nos quede claros a todos. Nuestro presidente está haciendo una limpieza de conciencias, está mandando un mensaje de concientización y sensibilización para todos los gobernadores y para todos los ciudadanos de México. Creo que esto es un hecho trascendental. Como dijo Mario, la votación es algo realmente asombroso. La decisión del pueblo era un cambio, no radical, sino un cambio de un sistema de gobierno diferente al neoliberal que nos había sometido muchísimos años. Y yo siempre que arrancaba mis conferencias, Mario, y en cualquier evento estatal o donde yo estuviera en los eventos que preparamos o que hacemos, siempre iniciaba de esta manera: ante un México ensombrecedor, ante un panorama ensombrecedor y sin expectativas para los jóvenes, mujeres, ciudadanos y ancianos en México, vivíamos una era de terror. Te lo voy a decir porque había hambre, miseria, pero hemos visto un cambio ahora ante las expectativas, un nuevo sistema de expectativas y esperanza para los mexicanos y mexicanas de todas las edades. Estamos viendo un panorama diferentísimo en pocos días. Fíjate que como grafólogo y como observador de la conducta humana, hemos andado y siempre estamos andando en todas las partes donde hay agrupaciones de gente, Mario, y aunque te parezca increíble o absurdo, pero yo creo que así lo veo y así lo sienten todos los mexicanos, vemos rostros diferentes. Yo siempre hablaba de ver rostros tristes, con hambre, desesperados, desempleados, cabizbajos, sin esperanza alguna, con un mismo sistema que nos aplastaba y nos ahogaba. Hoy, en pocos días, en las calles vemos, en los lugares de trabajo, en las tiendas comerciales, una revolución diferente de mentalidades. Todos tenemos la esperanza y la confianza en Andrés Manuel López Obrador y su gabinete. Esperamos que los gobernadores de todos los estados, no está exento Quintana Roo, tengan que entender que la Constitución es la carta magna que rige a todos los mexicanos. Y ninguna ley
ni de ningún congreso, de ninguna regulación de ningún tipo, que aquí siempre nos lo dicen, Mario. No es que el reglamento nos dice, no hay ningún reglamento que pueda estar por encima de la Carta Magna. Sí, mencionabas que en tan poco tiempo hemos visto cambios, tantos cambios. Efectivamente, en un mes, con leyes, con programas que ya nos había adelantado que iba a echar a andar si ganaba la presidencia de la República, en tan solo un mes se ha hecho a nivel de la presidencia lo que no hicieron ningún gobierno de los eternos priistas y los 12 años de panistas, en donde ahora nos damos cuenta, ¿sí? Lo que está haciendo Manuel López Obrador pone al descubierto que todo lo que hicieron los presidentes de México priistas y los presidentes de México panistas era una farsa, eran puñaladas al pueblo de México, era saquear al país, era instaurar andamiajes de corrupción y de robar nuestros recursos naturales para entregárselos o a las transnacionales o a las élites de lana en México. Efectivamente, si hiciéramos cuentas, como dice nuestro presidente, nos asombraríamos que un grupo de gente, pocas, por decir pocas, 130 o 140 millones de mexicanos y mexicanas, estaban ostentando todo el poder, el dinero increíble. La prueba de ello es el de Puebla, que se describe y se dice que hubo un saqueo de un promedio de 160 mil millones de pesos. Esta es una cosa increíble en un estado. Y si echamos cuenta, en Veracruz, en Guerrero, Quintana Roo, dicen, primero se perdieron 32 mil millones, ahora estamos viendo presupuestos elevados, y el presidente está aumentando presupuestos en algunos estados que así lo requieran, aunque casi todos. El norte se está reponiendo rápidamente, pero el sur seguimos todavía esperando la decisión del gobierno del presidente de la República para homologar tanto el salario mínimo, que quedó que en enero iba a arrancar, y la zona libre. Pero lo que tú decías sí es cierto, se van con todo el dinero y siguen gozando de la impunidad, siguen saliendo libres los saqueadores, no detuvieron a los que se llevaron todo el dinero. Y es más, si no queremos que no los detengan, como dicen Andrés Manuel, ¿para qué los queremos en la cárcel? Que devuelvan el dinero donde lo tengan para hacer una recuperación inmediata con los programas que nuestro presidente está llevando a cabo, y la prueba es de que hemos visto que lo que decía mi amigo Mario es algo increíble. En 30 días, increíblemente, ha habido un cambio tremendo en el país. Se acabó el saqueo de la gasolina, de los guachileros, chicleros, ¿qué onda? Esto ya acabó. 60 mil millones de pesos se llevaban en esas áreas. Y si vemos en las demás, en la educación, en la salud sigue siendo el gran problema de México. Pero no es el presidente, ni el Gabinete Nacional, ni la Cámara de Senadores y Diputados. Los presupuestos fluyen, Mario. Los recursos llegan a los estados. El grave problema es que sigue la corrupción indetenible en los estados, en todos los estados de la República. Aquí estamos padeciendo el embate increíble, no tenemos medicamentos, no tenemos atención, no tienen buen pago los enfermeros, las enfermeras, no gozan de una homologación o una base, sacrificándose años y años, y se las venden, las regalan, las otorgan, las cambian, menos a los que verdaderamente lo necesitan. Y no hay nadie en Quintana Roo que ponga un alto, porque todos tienen el conocimiento de lo que está pasando. Siempre demandamos que haya justicia para los trabajadores, para los que prestan ese servicio y ofrendan su vida para salvar la vida de muchísimos niños y gentes en México, en todo México. Pero Quintana Roo está señalado como uno de los principales estados del saqueo a la Secretaría de Salud. No lo digo yo, la prensa nacional así la tiene tipificado, y nuestros gobiernos pues se la pasan nada más observando y escuchando. Tienen que meter orden. Creo que el ejemplo de nuestro presidente, no por mencionarlo a cada rato, pero es que Manuel no se cansa de decir que la lucha del país se va a basar en la constitución política, nada por encima de la ley, nada por encima de la constitución. Y los gobernadores tendrán que irse adecuando, no les cuesta ningún trabajo apegarse a la constitución y al respeto a la dignidad humana que ha sido pisoteada por muchísimos años.
Ahora, todo esto, este optimismo con el que estamos describiendo el primer mes de Andrés Manuel López Obrador y de la instrumentación de algunos proyectos de desarrollo, ha encontrado también reticencias de parte de gobernadores caciques, virreyes, de parte del Poder Judicial, de parte de otros organismos autónomos que se niegan a aceptar, primero, que no deben ganar más que el presidente, y segunda, a admitir los recortes que se les han aplicado. En algunas áreas, porque estamos viendo que aquí aumentaron creo que unos miles de millones más. Entonces, esto significa que nuestro gobernador, pues es uno de los gobernadores de lujo a nivel nacional, una buena cantidad le están dando de presupuesto. Sí, pero los agarra para que viajen en avión. Por eso digo que tiene que haber orden. Si el presidente está enviando un presupuesto a Quintana Roo de casi 40,000 millones, por decir, más casi 4,000 millones y pico que más, para empujar Chetumal, y nosotros necesitamos ver dónde va a parar. Los delegados que mandaron, sigo insistiendo y le mando un mensaje aquí a mi amigo Andrés Manuel. Tenemos que vigilar los ciudadanos la actitud y la actividad de los delegados nombrados. No son guardianes ni cazadores de gobernadores, pero deben estar pendientes de que los recursos que llegan a los estados deben de ser invertidos y distribuidos equitativamente para lo que está programado. Distribuyen el 15 o el 20% cuando mucho, Mario. Dentro de los remilgos de los que mencioné hace unos momentos está justamente el rechazo de un bloque de gobernadores hacia lo que viene siendo un coordinador de delegaciones. No los quieren porque dicen que viola la autonomía, pero en realidad lo que les duele es que ya no van a tener el control absoluto de los recursos federales, sino van a estar bajo la supervisión de esos delegados. Eso nos preocupa a los mexicanos. Yo te comentaba la otra vez, haciendo un caso similar de los delegados de los partidos políticos a nivel nacional, resultaba lo mismo. Yo era presidente de un partido, el Auténtico de la Revolución Mexicana, y si tuve la confianza del presidente en aquel tiempo de nuestro partido, el difunto de nuestro hermano Carlos Enrique Cantú Rosas de Parra, que en paz descanse, un gran luchador social, y él permitía que las cosas se hicieran como debe. Ningún delegado estaba por encima del presidente del comité. Y en este caso, ningún delegado va a estar por encima de ningún gobernador, que no se equivoquen. Lo que pasa es que van a estar cerca para vigilar la distribución de los recursos equitativamente, para que no haya desvíos o extravíos de dinero, y entonces tendrá que ser, no es que los tengan atosigados, está también la Contraloría de la Federación, que deberá de vigilar que los recursos para salud, para seguridad pública, para justicia, para vivienda, para el campo que está hambriento y necesitado urgentemente, para nuestros hermanos indígenas, que en verdad llegue el desarrollo social. Quintana Roo es uno de los más grandes y poderosos estados de la República, y casi a nivel América, de los más visitados a nivel mundial. Aquí entran recursos incalculables de miles de millones de dólares diarios, y nuestros indígenas y el campo están en la peor etapa de su vida. Entonces, ¿dónde van los recursos? ¿Dónde va esa distribución que debe de haber por parte del Ejecutivo, de cualquier tipo que haya sido, de hace 5 o 6 gobernadores, o el último o el presente? Deberá de administrar y ver que en verdad nosotros, como vigilantes de derechos humanos, veamos que en verdad está llegando al campo, a las colonias, a la vivienda, a reducir al 50% el pago de 400,000 una vivienda de 4 por 5, por el amor de Dios, no vale más de 40,000 pesos. Y pagan 300 o 400,000 pesos. Esto es un saqueo desmedido y un atentado contra la nación, afectando y causando estragos en la población, Mario. Una persona que tiene un endeudamiento en una casita mal hecha de cuarta o quinta categoría, te van a quitar durante 30 años de tu sueldo, es la muerte, o pagas o comes. Entonces esta situación tiene que verlo nuestro señor presidente, el área de la vivienda, de que no se puede pagar ese dinero que están pagando muchísima gente, están muriéndose de hambre, están pagando lo que no vale ni la cuarta parte de lo que pide. Son temas torales que aparentemente en esos mensajes que mandamos, Mario, aquí en Periodismo sin permiso, es un mensaje para el presidente y una alerta, y además le estamos haciendo saber qué está pasando en realidad, porque muchas veces a los delegados y los subdelegaditos que ya buscaron, lo que nos preocupa, que al delegado que manda el señor Abreu,
No sé si le impusieron o él seleccionó un grupo de subdelegados, Sí. en los 4 ¿Cuántos? subdelegados, Sí, ajá. a modo, pero en realidad esos 4 que pusieron es atroz para la ciudad, para los ciudadanos, los conocemos perfectamente, han sido contrarios a la lucha social, han sido represores, han estado en funciones en muchos años y nunca hicieron nada. ¿Cómo es posible que les den una subdelegación a personas que no lo merecen y que no están haciendo nada de lo que de las órdenes o las indicaciones del presidente Mario? No están haciendo absolutamente nada ellos, pero es una alerta para nuestro presidente, que no es como se dice, ni como se pinta, ni como reportan algunos medios de comunicación y algunos gobernadores, que no pasa nada y que todo está bien. Hablaban de Quintana Roo, vivimos una era de terror. Ya llegaron casi a 600 los ejecutados en Cancún y Playa del Carmen y Otompe Blanco. Sumas interesantísimas que no salen a nivel nacional, pero ya se están viendo que es una cosa que no se detiene. Entonces, ¿dónde están los 3.500 policías militares? ¿Qué están haciendo? ¿Cuál colaboración? ¿Dónde están los federales que también están participando? No vemos que se detenga nada. Los vemos paseando en las calles en sus camionetas, ahí nomás, pero no detienen a nadie, ni se detiene, ni detienen, ni se frena de los crímenes en Quintana Roo. Es algo asombroso, increíble, y ya nos está afectando y preocupando a los quintanarroenses, Mario. Ahorita vamos a hablar de Quintana Roo, porque de veras que tiene mucho que ver el gobernador y el poder legislativo local en esto que tú mencionas. Ya lo vamos a tocar. Regresemos al plano nacional. Hubo otro escándalo, un escándalo internacional, donde se ve involucrado el presidente en ese entonces de la República, Enrique Peña Nieto, y su mujer, con una casa que la tienen en propiedad, otorgada por una constructora que se vio favorecida por Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, y que es la que le da la casa a la gaviota, ¿no? Y al gavioto. Esta casa aparece en portales en donde están las 40 mansiones más costosas de personalidades del ámbito político, deportivo y del cine. La Casa Blanca, que fue denunciada por el grupo de periodistas de Carmen Aristegui, tiene un valor de $7 millones. Y en ese entonces, el cobarde, porque hay que ser cobarde para mandar a su mujer a parar un escándalo, un lío en donde él era el quien debió salir. Peña Nieto manda a la actriz a decir que iba a devolver la casa. Bueno, pues nos volvieron a mentir, porque esa casa sigue siendo de su propiedad, no cambiaron la documentación, y todos los involucrados, Peña Nieto, los de Giga, la Secretaría correspondiente, la Procuraduría, todos los involucrados en ese conflicto de intereses y en la posesión de esa casa, a nadie se le metió a la cárcel ni se le investigó. Puedo pensar que las autoridades correspondientes en este momento, que a quien le corresponda la acción penal o civil, estén preparando también el embate o la recuperación de esto, pero no se escucha estamos viendo, estamos observando, estamos en el trámite correspondiente para la denuncia o para recuperar esa casa, no se ve nada. Tal vez nuestro propio presidente ya habrá girado instrucción, no creo que no lo sepa, sabe perfectamente lo que está pasando. Entonces hay que darle, pues no tiempo suficiente, pero sí el mínimo tiempo para que el pueblo, la ciudad se entere de que las cosas se están haciendo bien en todas partes y que no nada más son palabras. Claro, los hechos están a la vista, pero hay algunos puntos como este y otros más que requieren de la atención también de las autoridades actuales que tienen el mando en estos momentos. Bueno, ahora sí, hablemos de las noticias más sobresalientes durante el año que acaba de fenecer, durante el 2018. A mi juicio hubo dos. Una, que fue precisamente en enero,
del 2018, el traslado o la captura de Roberto Borges Angulo. Y por otro lado, la captura también de un ex candidato a gobernador de Quintana Roo, Mauricio Góngora Escalante, que lo detienen en el Estado de México y lo meten a la cárcel. Y con estos tenemos dos gobernadores. Quintana Roo es el único estado que tiene dos gobernadores en prisión y un candidato encarcelado, y todos están ahí. A uno ya lo beneficiaron, hablo de Mauricio Góngora, lo mandaron a la cárcel de Playa del Carmen, donde él fue presidente municipal. Al otro, Mario Villanueva, está todavía en que si lo trasladan a su casa o no. Y el otro, Roberto Borges Angulo, está pues prácticamente, diría yo, con una pena, con unos años de cárcel casi de risa. Recibe. Para mí esos son en principio los tres que llamaron la atención. Definitivamente creo que pues aciertas con tus versiones, son muy claras y precisas, además es del dominio público. ¿Sí? Sabemos perfectamente cómo los agarran y a los 15 días o a los 3 meses, que no hay responsabilidad alguna, o pagan una fianza de 20,000 o 50,000 pesos y se van. Pero cantidad no solamente de los 3 gobernadores a los que fueran, sino que los menores de ellos que manejaban los dineros andan prófugos, andan libres totalmente, y si los agarran, pues, vuelven a salir. Sí, los mandan a su casa, que enfrenten el proceso en la comodidad de su hogar. Esto no puede seguir ni debe seguir así. ¿Por qué? Porque o sea, tenemos una justicia prostituta. Claro, ciega, como dicen, y en verdad ciega, pero la justicia no es ciega, tiene bien abiertos los ojos, siempre lo he dicho. Los ojos los abre bien y los cierra cuando le conviene tenerlos cerrados, y cuando no los abre bien. Lo que sucede es que no puede proseguir este sistema de justicia en Quintana Roo y en México. Pero aquí es el más relevante que hay en todo el país. Aquí todos son culpables cuando así lo consideran, e inocentes cuando también ellos determinan que así sea. Pero el problema es que en nuestras cárceles, todos los centros penitenciarios están a reventar. Y un 60% son gente inocente, Mario. Otro 20% es que pueden ser penas menores hasta de 1 año, o robos menores, o por asuntos que 6 meses, 1 año de cárcel. Y ahí los tienen durante 10, 12 años, no hay quien hable por ellos, no hay una revisión permanente de los centros de rehabilitación social, donde podamos decir, bueno, ¿por qué vamos a mantener a 10,000 presos en Quintana Roo si nada más 2,000 son realmente delincuentes? 8,000 son asuntos políticos, asuntos familiares, asuntos civiles que no requieren, o robos menores por la hambre y la miseria que había, pues muchos tenían que ver cómo se las gastan para sobrevivir. Parte de esto, la misma autoridad en Quintana Roo empuja a delinquir. Las gentes que están trabajando en las calles, Mario, no los dejan trabajar. Los que quieren poner un changarro, es imposible. Entonces te obligan totalmente a delinquir, por así convenir a las autoridades y seguir haciendo de las suyas y sacando las mordidas por todas partes. Todo tipo de autoridades, llámese ministeriales, estatales y municipales. El propio tribunal anda fallando en muchas sentencias, castiga sentencia en forma arbitraria, monstruosa, en donde pues, dejan a un estado de indefensión a muchísima gente, y no es fácil retomar la justicia y repararla, pero yo creo que si se hace una revisión, comenzamos a hacerla por parte de la autoridad correspondiente, vamos a vaciar las cárceles, dejar de mantener a mucha gente, y con el empleo que se está creando y una nueva forma de gobierno de Andrés Manuel, van a trabajar todas estas gentes. Esperamos que también tenga voluntad los ciudadanos, porque no se les va a mantener gratis a nadie, quede claro. Se les va a apoyar para comenzar a trabajar, hacer sus propios negocios, meterse a trabajar como debe de ser en eventos que ellos puedan tener creatividad, negocios que puedan reproducir. El campo requiere de miles de apoyos, han sido abandonados en 100 años, Mario, después de la revolución para acá, se les compuso el apoyo al campo. Siempre se mandaba, pero nunca llegó al campesino ni al indígena. Todo se quedó en las agrarias, ahí se queda todo el dinero, y en los que gobiernan, porque son los que manejan y ponen a los que están en las áreas correspondientes. Entonces, volver a resanar esto requerimos de voluntad gubernamental. Aquí, en este año que estamos iniciando, muchos hemos pedido que ante
pues ante el arquitecto del universo, ante el universo entero, de que nuestros gobernantes es tiempo de recapaciten. No pueden seguir saqueando el Estado y exprimiendo las bolsas de los mexicanos. Pedimos por ellos también que recapaciten, que ellos tienen familias y que esto se acabó. El robo, el saqueo y la corrupción y la impunidad ya lo garantizó el presidente de la República, y él es un hombre de palabra, está cumpliendo, aunque se sacude y se simbra en los gobernadores que así se ponen esa resistencia brutal y salvaje, están aferrados a seguir el mismo sistema corrupto. Pero yo creo que no se va a poder, Mario. Y es un punto de vista. Seguridad pública y justicia es dos de los temas en donde la ciudadanía ha levantado la voz a nivel individual, a nivel colectivo. Sin embargo, en seguridad pública, el gobernador Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo, designa a Alberto Capella Ibarra, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo, un sujeto que dejó muy malas cuentas como comisionado de Seguridad Pública en el estado de Morelos, y aquí, ¿verdad?, el gobernador le entrega la seguridad pública, cuyas consecuencias las vimos inmediatamente. Se llevó a un buen número de elementos de seguridad pública, dejó a Chetumal desamparado y se los llevó al norte. Y por otro lado, Capella Ibarra se trajo a un equipo de Morelos que vive como reyes y ganan como reyes. Y no vemos ningún resultado. ¿Por qué? Porque las ejecuciones suceden, vaya, cada 24 horas ocurren 2 o 3 ejecuciones. Y no conforme con todo eso, o como parte de la buena vida que le dio el gobernador a Capella Ibarra, hasta un helicóptero tiene el señor. Imagínense. Y los crímenes siguen ocurriendo. Entonces, yo sigo pensando, y puedo decir nombres, que en Quintana Roo había gente para sustituir a Rodolfo del Ángel Campos, que se fue tranquilamente a su casa y no se le investigó nada. Cuando se habían denunciado malversación de fondos, desaparición hasta de una patrulla, el día que hicimos este programa, estando Gonzalo, cuando dio a conocer esto, a mí me dio risa. Era, de veras, con el perdón de ustedes, se me hacía ridículo que unos policías les roben la patrulla. Bueno, eso ocurrió. Bueno, pues entonces, ahora sigue lo mismo, no se le investigó nada del ejercicio de los recursos que tuvo Rodolfo del Ángel Campos. Salió como, solo faltó que le hubieran dado una condecoración, y se traen otro que acaba de decir el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc, el famoso futbolista, acaba de decir en un video: se llevaron una fichita, aquí me desapareció los recursos del Portaseco. Efectivamente, yo creo que el resultado en el que repercute todo esta gama de acciones de la seguridad pública y de la justicia es en el Ejecutivo del Estado. La gente puede decir lo que quiera de todo, pero en realidad quien tiene la responsabilidad, de acuerdo al artículo 91 constitucional, es el gobernador del Estado. Él es quien pone y dispone a las personas que van a garantizar la seguridad pública. Y un error garrafal o una certeza que diera, pues el afectado y el señalado de todo un pueblo, pues es el Ejecutivo del Estado. Ni siquiera Capella. A él lo trajeron y lo votaron, lo pegaron. Aquí no tienen la culpa. Si es un bandido. Sí tiene la culpa. Tiene la culpa en donde estuvo. Si tuviera un poco de respeto hacia los mexicanos, hacia Quintana Roo y hacia su persona y a las corporaciones policíacas, hubiera dicho: no quiero ese nombramiento, no soy capaz. Bueno, yo dije, no tiene la culpa al indio, sino al que lo hace compadre. A mí me mandan a Morelos, por ejemplo, y soy un delincuente aquí
que ya saqué las arcas del Estado en el área de la seguridad o la justicia o en los derechos humanos. Ahora se llevó la lana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 30, 40, 50 millones, pero una recomendación de cualquiera de aquí hacia otro estado me van a aceptar como recomendación por el gobernador. Luego el resultado va a ser lo que yo espere del Yo pueblo. te pregunto, ya que hablas de eso, ¿qué gobernador de las entidades de la República Mexicana admitiría o designaría como titular de la seguridad pública de su entidad a un tipejo que deja muy malas cuentas en el estado donde lo están recomendando? ¿Qué gobernador haría eso para joder a su estado? Pues es difícil, porque en Michoacán sí quisieron imponerlo y no se pudo, se pusieron a brinco y le iban a sacar hasta balazos. No, aquí no nos van a imponer, así dijo el doctor a ni un cabrón que no sea de aquí, que conozca el asunto de la seguridad pública, conoce la idiosincrasia de nuestro estado, porque si nos van a imponer un cabrón que desconocemos, así, perdón la palabra, no lo vamos a aceptar en Michoacán. Y no lo aceptaron. Y en muchos lugares los gobernadores tienen dignidad. También no vas a mandar un recomendado si dan prejuicios del Estado y de la figura del gobernador del Estado. No sabemos qué compromisos hay también, pero por muchos compromisos que hubieran, no voy a poner en riesgo la seguridad de más de 1,5 millones casi de quintanarroenses cuando los resultados del primer día se vieron negativos. Y si lo hicieras, estarías mandando el mensaje de que tú tienes otros intereses. Desde luego que sí, es claro y entendible. Si mandas una persona honesta, pues va a trabajar como debe de ser, y entonces si yo siendo gobernador y no me conviene, no lo voy a aceptar. Pero si los intereses personales me favorecen, pues acepto al que me manden. Es claro. No nos culpamos, pero la realidad y la voz del pueblo es clara. No lo dice Francisco Lara ni Mario, lo dicen los medios de comunicación, escritos, hablados, televisivos, en todas las redes sociales. El repudio hacia esta persona es increíble. Yo no sé cómo. ¿Lo dijo un gobernador? No, y lo dijo otro gobernador de otro estado, dice: es un ladrón que tienen ustedes, es perseguido en la demanda federal contra él. Y no él. lo quitan, lo siguen manteniendo. Pero no creo que sea por mucho tiempo, te lo garantizo. No puede soportar un gobierno este tipo Estamos de... hablando Y el estado más próspero en estamos el hablando turismo. de una persona cínica, que no tiene vergüenza, que no tiene pudor, que no tiene principios. No sé qué hace en Quintana Roo. Yo solo te digo que con la entrada de Andrés Manuel, las limpiezas tienen que hacerlo buenamente los gobernadores, por conveniencia, para su salud propia de ellos, para la salud del Estado y para garantizar la seguridad, que es la principal fuente que nos, como ciudadanos, confiamos en que nuestros hogares, en que nuestros bienes, nuestra propia integridad física está en riesgo. Mira, voy a recurrir a lo que no se hace y que es muy odioso. Asumo las consecuencias de que me digan que soy odioso. Andrés Manuel López Obrador tiene 1 mes en el poder y en México ya vemos cambios. ¿Cuántos meses lleva Alberto Capella Ibarra como encargado de seguridad pública? Y no vemos ningún cambio. La reacción de este estado, vamos a hablar Quintana Roo, es resistencia. Hay que ser claro. Hay presupuestos elevadísimos para la seguridad pública, para el personal, para la intelectualidad, para la preparación y mejoramiento de los cuerpos policíacos. Casualmente estuve platicando hace unos días con un responsable del área de seguridad. Pero todo eso no se traduce en que bajen el número de ejecutados. Todo eso no se traduce en prevención del delito. O sea, hay colonias o fraccionamientos donde todos los habitantes saben dónde se vende droga, menos la policía, menos seguridad pública, ¿no? Yo te comentaba de que en el 2019 los recursos destinados a la seguridad pública y a la prevención del delito van a fluir en una forma bastante clara y precisa, y ya tienen un programa, me enseñaron un panorama de ellos como un atlas donde están todos los temas. Entre ellos está la prevención del delito, del suicidio, de la delincuencia juvenil organizada, una gran gama que me enseñaron, que la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública es el responsable en este momento de la distribución y vigilancia de los recursos destinados tanto del FOSEC como del PAS
que es un dinero bastante elevado y tendrá que estar disponible para todas las corporaciones, para el Tribunal de Justicia, para la Seguridad Pública, para la Procuración, para la Fiscalía del Estado. Son áreas que van a responsabilizarse ellos. Yo siempre he dicho que este año garantizaron un cambio en seguridad pública tremendo. Vamos a esperar, ya entró enero, vamos a esperar de qué manera vamos a preparar a nuestros policías, de qué manera se les va a considerar. Respetar la dignidad y el derecho humano también del policía cuenta, Mario, porque la desgracia en que el policía común de tropa vive es degradante. Los malos tratos, las malas atenciones, las exigencias, los acosos laborales. Pero todo eso viene desde la cabeza, desde el claro, como está el papá, está el hijo y el nieto. Por eso que esto tiene que empezar, no como dice los de abajo, esto es de arriba para abajo. Pero ¿cómo va a cambiar si tenemos un secretario de Seguridad Pública que tiene un helicóptero dizque para trabajar y no bajan los crímenes? ¿Cómo vamos a cambiar o a creer que esto va a cambiar si, de ejemplo, se trae a sus preferidos y les da hasta camionetas blindadas y con salarios sí, exagerados, ostentosos? O sea, no hay intención de que cambie esto. Pero no solo es eso, Mario. Aquí lo que me preocupa, porque mi área de seguridad pública de muchos años, aparte que desde que era territorio estuve en los cuerpos policíacos, tengo el diagnóstico de cómo se encuentran nuestros cuerpos policíacos. El problema radica en que la seguridad pública de Quintana Roo, aun en esas manos en que se encuentra riesgosa, yo creo que la necesidad del trato al policía es diferente. Y no solo esto, las personas que trajo a su cargo Capela, el nuevo secretario de Seguridad Pública, desplazó a todos los directores creo que de los 11 municipios y aparte los segundos mandos. Esto es denigrante para la policía del Estado y denigrante para las policías municipales, porque ahí también están violentando el artículo 115 constitucional de la autonomía municipal, que tiene que nombrar a sus policías, a sus directores. No me vas a imponer el notompe blanco al que tú quieras, sea Capela, es más, ni el propio gobernador tiene facultades para imponer en un municipio cuerpos policíacos, salvo en la capital del Estado, que la Constitución dice que donde radiquen los poderes del Estado, el gobernador podrá ejercer el mando sobre esa policía, de ese municipio nada más. Los demás son autónomos totalmente. Entonces decimos que siguen sometidos los presidentes municipales ante el imperio de un mandato único. Entonces están imposibilitados de actuar. Si actúan mal, mañana los quitan, los corren o le ponen. Pues estos que vinieron desconocen cómo somos en Quintana Roo. Hablabas de los atropellos, de las injusticias, de pisotear la dignidad de la tropa. De nuestros cuerpos policiales. Hablemos nada más de un ejemplo. En hay traslados, o hubo traslados, y seguramente que los va a seguir habiendo, de elementos de seguridad pública del sur de Quintana Roo, de Chetumal, al norte. Los mandan y no les dan viáticos. Les dicen, vete para allá, y van a dormir en una barraca. Y los mandan con el salario, sin darle para pasajes, sin darle para alimentación y sin darle para una vivienda digna. Los mandan allá. Y los viáticos no se los dan. Les dicen, cuando regreses te los voy a dar. No. Como un señor que tiene un helicóptero a su servicio, le va a interesar o va a estar al tanto de los atropellos que está ocurriendo con su tropa? Pues el resultado de este mal hay un visto bueno desde arriba. Tiene que haber un mando. Lo que pasa es que no hacen las cosas como deben de ser. El mando de la policía del Estado municipal es claro y preciso. Deberá el secretario ejecutivo, el secretario de Seguridad Pública, delegar funciones de acuerdo a las clases y grados de los policías. Estos están incapacitados para actuar totalmente, Mario. No tienen derecho a nada de tener criterio propio, sino hasta que el jefe diga. Mientras llegue al mando único el problema, van a pasar mil cosas. Entonces los policías trabajan como locos. Lo que puedan hacer y lo que puedan sacar. Dice, cuando nosotros damos cursos, Mario, yo he dado cursos a varios municipios del Estado,
Y uno de los temas que no les agrada a muchos jefes policíacos, que el tema que yo doy es el derecho humano del policía, las garantías individuales del policía, los valores del policía, la familia del policía y el policía y sociedad. Estos 5 puntos que he estado insertando en varios cuerpos policíacos, dejo de hacerlo porque reporta algún jefe y dice, no nos conviene que los cuerpos policíacos se enteren de sus derechos. Entonces, ¿cómo puede una persona garantizar el derecho de un ciudadano si no conoce ni el de él o no le permiten a él hacer valer sus derechos y garantías constitucionales? Entonces actúan de una forma como puedan hacerlo y sacan donde puedan. Si no me das viáticos, paran a 2, 3 ausentes, a 2, 3 vehículos y sale para la comida. Entonces te empujan a delinquir, porque los altos y medios mandos, no todos, aclaro, no todos son lo mismo. Hay altos, hay mandos buenos, regulares, y hay mandos terribles, y si me traes a mí 40 personas para mandar en mi estado, vas a desplazar a todos mis oficiales. Y los oficiales no van a estar a gusto, como pasó en Playa, ¿no? Bueno, todo eso ocurre, o sea, bajo el visto bueno. ¿Por qué no me puede decir Capella Ibarra que no sabe? Porque si no sabe lo que está ocurriendo, entonces... ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Mejor que se regrese allí a explicarle al gobernador Cuauhtémoc dónde están los recursos, que no aparecen. Bueno, otro escándalo, otra noticia que generó polémica, malestar, inconformidad, no a nivel de grupos o a nivel individual, sino a nivel de organizaciones. Nos vino desde el Poder Legislativo, quienes supuestamente, en teoría, están para defender o para representar los intereses de los quintanarroenses. ¿Qué hicieron estos disque honorables diputados de la 15ª legislatura? Modificaron el artículo 96. El artículo 96, antes de que lo manosearan estos diputados, establecía una residencia mínima de años, de 5 años, para que pudieran ocupar cargos de representación popular o algunos nombramientos en las secretarías. Ya tenían en mente lo que iban a hacer, que eliminaron este requisito para que entrara, y después de que lo modificaron, es más, fueron tan torpes los diputados que ya estaba al aire la convocatoria y recularon para decir, porque ya tenían en mente quién iba a entrar como fiscal general en sustitución de Miguel Ángel Peitzen, que nada más estaba un interino. Y entonces dicen, no, espérense, ¿saben qué? Nos arrepentimos, no vale esa convocatoria. Y se regresan los diputados, modifican el artículo 96 para eliminar la residencia de 5 años, y esto dejaba abierta la puerta para que cualquier ciudadano de cualquier entidad federativa pudiera aspirar a ser fiscal, y al final nos la dejaron caer. ¿A quién nombraron después? Nombraron a Óscar Montes de Oca Rosales, un personaje con muy malas cuentas que también dejó en la capital del país. Es el grave error de Quintana Roo. Parece que todavía sigue siendo aquel territorio en que nos imponían gobernadores interinos y autoridades que manejaban en ese tiempo el territorio. Estamos en un estado libre y soberano, en donde los ciudadanos somos pensantes, tenemos inteligencia, tenemos conocimiento, sabemos nuestra idiosincrasia, sabemos qué queremos y qué no queremos. No pueden seguir haciendo esta situación de imponer por imponer a quien se les antoje, a quien les convenga, a quien les pueda redituar y proteger su salida de algunos gobernadores con la impunidad que siempre han gozado. Yo creo que no es tanta la intervención del señor presidente, pero va a tener que ejercer el poder alguien que tiene que mandar él para que pueda entrar Quintana Roo en razón de respetar la Constitución, porque ha vivido en un eterno estado de hechos y no de derecho. No ofendemos, pero todos estuvieron en este caso de lo que estamos mencionando. Ninguno ha hecho nada por respetar la Constitución.
uno de los documentos que es una aspiración casi sagrada, por no decir, es algo respetable, es a nivel país nuestra Carta Magna. Así es. Y a nivel de Estado, la Constitución del Estado Libre y Soberano. Bueno, a los diputados locales les valió madres esto y la modificaron para meter un hombre a modo que ya sabían que iba a entrar él. Y entonces no solamente pisotearon la Constitución y a todos los profesionistas de Quintana Roo, sino que además se cagaron, porque eso fue lo que hicieron, defecaron sobre las luchas de un comité pro-territorio cuya bandera fue la autonomía del Estado. Lo que te decía, creo que no veo cambio en el aspecto de tener personalidades en los mandos más delicados como son la seguridad, la justicia, los derechos humanos. Meten personas completamente incapaces de llevar a cabo esto. Eligen, ponen, disponen y los resultados están a la vuelta de la esquina. No nosotros somos los culpables, nosotros hacemos mención y transmitimos lo que el Estado siente, el sentir del quintanarroense, porque hablamos por los que no pueden hablar, por los que tienen temor, por los que son perseguidos, por los que no les permiten el derecho de estar ante un micrófono o en público para manifestar sus ideas, porque son perseguidos o son siempre amenazados o son despojados de sus propios trabajos. Entonces los que tenemos voz y voto, como un servidor y Mario y algunos periodistas con el valor suficiente, decimos la verdad, nada más que la verdad. No es algo nuevo ni estamos inventando lo que está pasando, porque los resultados están a la vista de todos. Los cambios nacionales se están sintiendo en beneficio de las comunidades y de los pueblos de México, pero en nuestros estados padecemos el yugo y el látigo del desprecio todavía de los gobernantes, Mario. El problema es el que va a tener que enfrentar Andrés Manuel, es ese, la Federación de Estados, que es lo más peligroso, que hay un grupo de gobernadores con una resistencia terrible. En otros lados ya están entrando los grandes comerciantes industriales, los que manejan los recursos privados, se están adheriendo a Andrés Manuel en el norte y en el centro del país, porque ya entendieron que la única manera de un México próspero, de mexicanos bien nacidos y vivir con dignidad, justicia y un poco felices, es la verdad y la justicia social. Cuando hay democracia y hay justicia, y un buen orden en cuanto a lo principal es el orden de la seguridad y la justicia, eso depende de todo. De ahí va de la mano la seguridad social, que es la salud de los mexicanos. Está en pésimas condiciones como nunca, sigo insistiendo, porque a diario vemos el maltrato y la falta de atención, porque no hay los elementos, porque no les pagan bien, y se desquitan con el pueblo, Mario. El policía se desquita de coral con el primero que pase en su camino. No solamente es del policía, sino en todas las dependencias. Desde la primera autoridad hasta el último, el más bajo de todos los rangos policiales. Se sienten afectados, se sienten ofendidos, se sienten pisoteados los derechos. Cuando yo les hablo de los derechos, me decía, maestro Lara, nunca, durante tantos años que nos están dando cursos de capacitación o concientización, nos habían dicho lo que usted nos está diciendo. Es que ustedes tienen el pleno derecho, no se pueden quejar ante nadie, no tienen derecho de quejarse. Yo tuve que decirles que todo policía del menor rango posible tiene el derecho y la facultad de manifestar su inconformidad en un escrito fundamentado en el artículo 1 y 8 constitucional ante la más alta autoridad del maltrato que le den, y tienen que responder. Y dicen, no, si lo hacemos nos arrestan. Entonces no tienen derecho a nada los policías. No los defiendo, porque hay policías flojos y bandidos y que andan cobrando y vigilando las casas que tú dices y dividiendo los saqueos de las casas. También los hay, esperando en la vuelta que lleven, saquen el robo, hagan su parte y se llevan otra parte. También los hay. No podemos evitar esto, ni podemos decir que no, porque mis años de policía anteriormente y de muchos de nuestra familia conocemos el sistema de seguridad pública, cómo funciona, cómo está el mando, cómo está el medio mando y cómo está la tropa. Necesitan urgentemente concientización, buenos tratos, buen pago y responsabilidad. Si no cumplen, entonces podemos hasta degradarlos públicamente y meterlos a la cárcel por incumplimiento de la función como servidores públicos. Pero vamos a hacer la prueba como está haciendo Andrés Manuel. Andrés Manuel se la está jugando. Mientras haya en el país todavía gobernadores
como resabios del régimen anterior, no va a ocurrir eso. Y lo estamos viendo. Tenemos que empujar. Yo le digo a todos los ciudadanos quintanarroenses y a todos los que nos escuchen en la ciudad, que nos estén viendo, donde quiera que estén, de que no hay otra manera de que empujar. No vamos a hacer una revolución, basta. Se está haciendo una revolución moderna de intelectualidad, de gente diferentes, contra la corrupción, contra el enriquecimiento ilícito, contra la impunidad, contra el abuso excesivo del enriquecimiento y el poder. Es una lucha que no se puede terminar, pero si no lo hacemos, si no empujamos, si no denunciamos a que no se están gastando los recursos en lo destinado, pues somos cómplices de las imposiciones y del mal gobierno. Es la ciudadanía que tiene. ¿Cómo supe Andrés Manuel? El voto ciudadano, la decisión de los mexicanos. A ver, te tomo la palabra. Los quintanarroenses, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, denunciaron de manera pública una y otra vez las irregularidades en el manejo de las finanzas que había en la Secretaría de Seguridad Pública. Se investigó, se le hizo una auditoría al anterior titular de la SPP, Rodolfo del Ángel Campos. No. Te tomo la palabra. Tuvimos a un fiscal, Miguel Ángel Pech-Sen, que para empezar, no sé cómo es que el Congreso lo nombró, porque su nombre aparece en un libro, que creo que es Los demonios del Edén, en donde se le involucra con el asesinato de una persona, la desaparición de su cuerpo, y que después, ya como fiscal, uno de sus agentes se vio involucrado en el asesinato de un campesino que llevaba leña en una cuatrimoto. Tampoco se investigó. La ciudadanía, a través de los medios, denunció que siendo el fiscal Miguel Ángel Pech-Sen, que hoy fue sustituido por Óscar Montes de Oca, se hizo del conocimiento público que este fiscal se había ido, no quiero decir de paseo, pero según él iba a haber un equipo a Europa, no sé, me parece que a Holanda, y se fue a Holanda con gastos pagados por una empresa que le había dado a cambio de que le comprara equipo. Eso se llama corrupción, pero no conforme con eso, todavía el gobierno de Quintana Roo le tuvo que pagar sus viáticos. Y eso, le fincaron responsabilidades, lo investigaron, no. Y la última, una exfuncionaria ya falleció. Esa funcionaria tenía un amigo preferido, que era el representante de una empresa de muebles. Bueno, y compraron mobiliario con números, con precios por encima de lo que vale. Se hizo la denuncia. ¿Le hicieron algo? ¿Lo investigaron? No. Entonces, Quintana Roo, hasta que no demuestren lo contrario las autoridades, Quintana Roo es el imperio de la impunidad y la corrupción. Bueno, eso lo vengo manejando hace más de 40 años. Eso lo he dicho. Quintana Roo es el estado más poderoso económicamente, pero es el más abandonado y corrupto de todo el país. Vivimos en un estado en el que no hemos podido avanzar en ese aspecto, y lo que tú decías sí es muy cierto. Yo denuncié la muerte de mi amigo, el periodista de derechos humanos con nosotros, Luis Fonseca. Hasta hoy no sé nada, que no fue ningún suicidio. Me robaron mi camioneta Blazer y estaban 3 judiciales en ese lugar, tampoco me ha sido resuelto. Entonces, si nosotros como defensores de los derechos humanos estamos corriendo estos riesgos y no se hace la investigación al que mataron a este muchacho, dicen que se suicidó, pero los hechos y mi investigación arroja totalmente, fue colgado intencionalmente en el lugar de los hechos, fue asesinado, y me dicen que se está investigando. No hay nada. Entonces, esto demuestra que no solamente al ciudadano común, hasta nosotros que representamos asociaciones delicadas y defensoras donde corremos riesgo, y también he manifestado públicamente que responsabilizo a todas las autoridades en caso que moleste a alguno,
de nuestros miembros de la Organización Nacional de Ciudadanos Unidos por los Derechos Humanos. Las autoridades y las instituciones de Quintana Roo no aceptan, no quieren, dicen que no existe, que no pueden aceptar a los derechos humanos si no son los de ellos nada más. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, no, tenemos facultades, tenemos personalidad jurídica para intervenir respetuosamente, exigir el orden jurídico, la Constitución, la garantía de los seres humanos en Quintana Roo. Es el trabajo de los defensores de los derechos. Quieran o no las instituciones, vamos a seguir estando presentes y vamos a seguir señalando todo aquello que están incumpliendo. Mira, no quiero abusar, pero hay algo, hay una herida que está abierta y que pone en evidencia el poco interés de los diputados por legislar en favor de proteger a sus representados. Un joven menor de edad mató a su novia, mató a su mamá, a cada una le dio 9 puñaladas, es decir, estamos hablando de casi 20 puñaladas en Carrillo Puerto. Como es menor de edad, la máxima pena que le pueden dar son 5 años. Este jovencito en Carrillo Puerto, saben muy bien la carrera que tenía en su haber, es hijo de un exdiputado. El hermano de la adolescente que murió y el hijo de la mamá que murió ahí ha denunciado esto, ha pedido en este programa, que los diputados modifiquen la ley. No es posible que un joven que le mata a madre e hija con 18 puñaladas le den 5 años. Y ningún diputado, solo lo han engañado, son farsantes, mentirosos, embaucadores, le han dicho que lo van a... Me interesa el asunto, ahí te busco. Nunca lo han buscado. ¿Cuándo de estos diputados hemos escuchado? Aquí está la iniciativa, vamos a modificar esta ley para que los jóvenes que cometan determinados delitos bajo ciertas circunstancias sean juzgados como adultos. Claro que sí. Nuestros diputados están de vacaciones. Los 3 años que están ahí se la viven de perro. Es la peor legislatura que has visto en mi vida en Quintana Roo. La 15ª. La 15ª. Y conste que ya decir la 15ª es estar superando lo que hicieron las legislaturas de Roberto Borges. Sí, estos contravieron totalmente a los intereses constitucionales de la ciudadanía. Todo lo que hacen está totalmente invertido a la Constitución. No les importa un comino. Yo creo que, vuelvo a repetir, sí hay manifestaciones en los medios de comunicación, Mario, pero cuando un congreso se toma con gente en forma pacífica y se pide la destitución o el desafuero de todos, porque si hay alguno bueno, menciónamelo. No, es que... Todos están dentro. Me es difícil encontrar un secretario, miembro del gabinete de Quintana Roo, que sea rescatable. Y de los diputados... quizá 2 o 3. Pues quizá, digo, pero yo creo que si la gente solicita hacer valer ese voto constitucional, la fuerza que tiene, de pedir el desafuero de todos y que entren los suplentes, no sé si sean peores o mejores, pero no se pueden quedar, y además hacerle cuentas antes que se vayan. ¿Dónde están los 100 millones? No nada más son 100 millones. Eso es lo que suena. Tras bambalinas habieron miles de apoyos que no se dieron y que están firmados. Una de esas diputadas, que en ese entonces era diputada de acá en la 10ª legislatura, engañó a la gente regalándole basura y los hicieron firmar pólizas dos pólizas, una así, dos en blanco. Luego lo lleno, te dicen. Y el PAN la sigue protegiendo. Si hubiera sido un partido honesto, le hubieran llamado a cuentas, le hubieran dicho, aquí está esto, tú hiciste esto y esto, tú por respeto, por honor al partido, no puedes seguir aquí. Ahora es senadora, que se premia a quien actúa de mala fe. Ojalá que en este gobierno federal no se premien a los que obran, aunque dicen que no van a ver de mala fe, pero
pero tenemos que estar pendientes. No podemos dejar, sigo insistiendo, que hagan lo que quieran las autoridades. Detienen gente inconstitucionalmente, despojan de sus vehículos inconstitucionalmente, te meten a la cárcel inconstitucionalmente, no te dejan trabajar de acuerdo al artículo 5 constitucional, te andan persiguiendo, llaman a la policía, te quitan tus cosas, el municipio actúa brutal y salvajemente. No se puede seguir dando esto, pero tampoco puede el presidente estar visitando municipios o viendo a cada autoridad. Es responsabilidad de cada uno dar cabal cumplimiento. El artículo 1 constitucional fue claro y preciso. Todas las autoridades gubernamentales tendrán la obligatoriedad de respetar la dignidad y los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Y al no hacerlo, caen y corren el riesgo de que se le haga un juicio de amparo por no dar cabal contestación a esta petición formal y constitucional. Se la siguen pasando por el arco de San Juan. Tiran la petición y la votan, no hay respuesta, no hay contestación verbal, ni por escrito, ni la atención para que te digan, a ver, ¿cuál es tu problema? Se acabó. Mira, hay secretarios del gabinete o personas del gabinete que actúan no como secretarios, sino como ampones. Hubo un tipejo que compró un carro robado, reportado como robado. Y no conforme con eso, sabía que estaba robado, lo llevó, era un carro que estaban pagando todavía, lo llevaron a la agencia y en la agencia aparece el nombre de la propietaria. Eso lo supo el gobierno del estado, lo supo el encargado de la política interior. ¿Y qué le hicieron a este secretario? Sigue en funciones. Año nuevo. Estoy abusando de ti. No, año nuevo, vida nueva, que ese mensaje no se les pierda a la cabeza de los gobernadores y de los funcionarios públicos. Nos deben respeto, somos los mandantes, ellos son nuestros empleados para administrar los bienes del Estado y del país. Ya lo dijo hasta Manuel, no solamente dice Lara o Mario, Andrés Manuel dijo con claridad, ellos son los mandantes. Ellos necesitan la atención, ellos pagan sus impuestos, ellos se merecen el respeto a la dignidad y a la distribución equitativa de los recursos. Ustedes no son dueños del dinero, son administradores y hay que distribuirlo. A ustedes les gusta la lana, también a nosotros nos gusta vivir regular. Pónganse a trabajar o métanse en la iniciativa privada. Vamos a hacer las cosas bien. No se pierde nada, señores gobernadores que nos escuchan, funcionarios públicos de todas las clases sociales. Vemos acciones denigrantes, vemos acciones insultantes a la dignidad humana. Ya no se puede seguir haciendo esto. No queremos un enfrentamiento. Si hay un gobierno que ya viene a meter orden y a un cambio de formación, de distribución equitativa y de buen trato, no echemos a perder la voluntad popular. Porque no crean que nos vamos a quedar callados o que vamos a permitir que sigan haciendo los gobernadores lo que quieran. No, hay un gobierno de mando, hay orden, está la Federación, está la Marina, las autoridades que van a meter orden y están metiendo orden poco a poco porque así se requiere. Y aquellos gobernadores que insistan en esta situación van a tener problemas. No con el presidente de la República, con nosotros los ciudadanos, porque nosotros votamos por ellos, que quieran o no. Entonces tienen que escuchar la voz del pueblo, escucharla y analizarla. Hay mesas de diálogo entre gobiernos y líderes. Se olvidaron ellos que hay líderes. Nada más una imposición, no. Habemos gente que hablamos y proponemos cosas buenas para la sociedad, pero ellos no quieren entender, Mario. Es su voluntad y la voluntad de uno no puede prevalecer nunca en ningún país del mundo. Si se pudiera hacer una trepanación, habría que meterles un mensaje escrito o inyectárselas en las neuronas, algo que nos lo dijo una indígena sabia: hay que mandar obedeciendo al pueblo. Con toda claridad, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Un pueblo de gente consciente, educada, responsable y valiente tiene un gobierno democrático y justo. Y un pueblo de cobardes, tontos, flojos, también hay que decirlo, tendrá un gobierno dictatorial e injusto toda la vida, porque así lo quieren ellos. Entonces, depende del pueblo el gobierno que queramos tener.
si no protestamos, si no señalamos, si no vamos, si no pedimos, si no insistimos, solamente la persistencia es omnipotente, pero si no lo hacemos, no nos hemos cansado, Mario. Tengo 50 años de guerra total, abierta y limpia y frontal contra las autoridades corruptas e impunes, que gozan de la impunidad. Y aquí estoy todavía diciendo lo mismo con Carlos Cantú, con Obrador, con Cuauhtémoc Cárdenas. Hemos estado en todas las batallas y aquí estamos, por la gracia de Dios, todavía vigentes, Mario, para seguir diciendo que hace 50 años se los dije y hoy se los vuelvo a repetir. Basta de corrupción, basta de impunidad y basta de abuso del poder. Es todo lo que tenemos que decir el día de hoy, como 1 de enero. Y que Dios nos bendiga a todos, pero Dios no nos va a tirar dinero ni va a venir a pelear por nosotros. Nosotros tenemos que defender lo que nos corresponde aquí en la tierra. Lo espiritual hay que tenerlo siempre presente, y es cosa sagrada. Buenas tardes. Por mi parte. Hemos llegado al final de esta transmisión, Periodismo sin Permiso. En lo personal les agradezco que hayan estado con nosotros y mis mejores deseos, que tengan un próspero año 2019 y que gocen de lo mejor. Francisco Hermínio Lara González, muchísimas gracias. Igualmente, Mario, pues lo mismo para todos, que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine y que el poder del Señor regrese a la tierra para el orden del universo. Nada más de esta manera, que Dios les dé lo mejor, la salud, el trabajo, la organización y la amistad entre familias. No rompan la célula básica familiar, porque el tejido social se sigue rompiendo, Mario. Tenemos que volver a retomarlo, los valores están extraviados, vamos por ellos. Buenas tardes.